Dios les bendiga a todos. Y vamos a tocar un tema que tiene que ver con el creyente y el convertido. Hay una diferencia. Había un hermano que me decía: yo soy creyente, no soy convertido. Entendía muy bien lo que vamos a compartir hoy. El punto de partida, podemos decir que hay un texto en Juan 3:6, hablando de nacido en el Espíritu y nacido en la carne. Dice que el que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y de aquí tomamos un parteaguas para el tema, porque el que es nacido en la carne, dice Romanos 8:7, que es enemigo de Dios. Dice: por cuanto a la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Bueno, el creyente que cree en Jesucristo, pero que no cree en lo que dice su palabra, lo que dice Él, vamos a ir viéndolo, es aquel que le llama a la Biblia nacido en la carne. Aun cuando tenga el Espíritu Santo, muchos no entienden esto y predican que teniendo el Espíritu Santo tienen el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre, pero la Biblia no dice eso. Dice que el Espíritu Santo Dios lo da aún a los rebeldes. Lo podemos leer en el Salmo 68, el 18 y 19. El salmista nos maneja que el Señor subió a lo alto y se llevó la cautividad. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos. Bueno, ahí nada más en ese texto. Aquí dice que también los dones los da a los rebeldes. Porque también Mateo, en el capítulo 7, 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El 22, hermano: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Bueno, los dones, los poderes que vienen a través de la tercera persona. Aquí se manifiesta algo importante. El siguiente versículo dice: no os conozco. Dice: entonces les protestaré: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Bueno, le llamo obradores de maldad a aquel que no alcanza a convertirse. Y lo vamos a ver a la luz de la Biblia, porque es importante, hermanos, que nosotros entendamos que para obtener vida eterna necesitamos seguir al Señor. Aquel que no sigue al Señor y que cree en Él, pero no toma la decisión de seguirlo, de, como dice, convertirse, no alcanza a entrar al reino de los cielos, donde está la vida eterna. También la conversión es santidad, y en ese sentido el que no se convierta no podrá ver al Señor. Hablando de las leyes, en Romanos 10:3 también nos habla que el hombre pone sus leyes porque ignora la justicia de Dios, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque andan en sus deseos, como dice el mismo apóstol Pablo, el hombre viejo viciado de los deseos de error, porque no quieren entender la palabra de manera verdadera, como dice también que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No solo nacer en el espíritu, sino que tener la verdad y hacerla. Vamos a ir viendo todos los detalles. Juan 6:63 nos habla sobre la palabra. Dice que el Espíritu es el que da vida, y dice: la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Bueno, el punto importante es que a través de la palabra vamos a ir viendo que es un enlace importante para nacer en el Espíritu del Señor, para tener vida, como nos dice también la misma palabra. El nacido en la carne no entiende lo espiritual. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en 1 Corintios 2:14, dice que
El hombre animal, el hombre que no nace en el Espíritu, dice que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Entonces el hombre nacido en la carne no puede examinar lo espiritual porque no tiene la capacidad intelectual divina, que no ha nacido en el Espíritu de parte de Dios. Dice, también vamos a ver en Juan 3, 19 y 20, dice, esa es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El 20, por favor. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean redargüidas. Bueno, porque sus obras son malas, dice. Le llama al nacido en la carne, al creyente que no sigue al Señor, que no se convierte, le llama malo la palabra. Por eso también dice el salmista, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, porque hay muchos que se dicen como ministros de justicia, pero lo dice la palabra, ¿no? Y no lo son, porque no tienen la bendición de tener la luz que es el Espíritu del Señor, y para eso vamos a ir viéndolo con la palabra, para que podamos entender a los que predican con la carne y a los que hablan con el Espíritu, para no caer en confusión de la palabra, porque muchos la retuercen. Vamos a Proverbios 28:5, vamos a ir viendo a quienes les llama malos. No estamos hablando del incrédulo que no cree en el Señor, o que se dice ateo, o simplemente no cree, hablando de la parte bíblica de la palabra, aunque diga que la cree. Los hombres malos no entienden el juicio. Hablando del creyente en la carne, cuando se le dice que viene juicio, no lo entienden, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. En el Salmo 50, 16, 17 también nos habla, dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que narrar mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú que aborreces el castigo y echas a tu espalda mis palabras. Dice, aborreces el castigo. Bueno, el juicio, dice el profeta Jeremías en el 10:24, que es el castigo, es juicio. Y lo aborrece el malo. El creyente en la carne no lo entiende, como lo leímos ahorita en el 28:5 de Proverbios. Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Castígame, oh Jehová, mas con juicio. Bueno, el juicio comienza por la casa de Dios, dice 1 Pedro 4:17, son textos muy conocidos, hermanos. El juicio viene para la iglesia. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? El que no obedece, ven y sígueme. Es la conversión para que podamos tener la lumbre de la vida, como dice Juan, es 8:12. Juan 8:12 nos habla de la conversión. Y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. El que le sigue deja las tinieblas a un lado. Dice el Señor que el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Es importante entonces salir de las tinieblas. También maneja en Colosenses el apóstol Pablo en el 1:12 y 13 la potestad de las tinieblas, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, ir a la luz, dice, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El creyente salvo, el creyente que no cree en lo que dice el Señor, porque dice que cree pero no quiere hacerlo, dice que es trasladado al reino de su amado Hijo, allá donde vamos a gozar de la vida eterna y de la inmortalidad, dependiendo del pacto.
Uno de los textos muy conocidísimos, Salmo 55, nos habla que para entrar en este punto de seguir al Señor y santificarse, juntarme mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Aquí nos habla que la santidad tiene un pacto de sacrificio. También el 3:7 de Malaquías dice la palabra a través de los diezmos: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Tornaos a mí, volveos, o como dice, convertíos, ¿no? Y yo me tornaré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijiste en qué hemos de tornar. Bueno, conocemos el pasaje. Lo importante que es tornaos a mí también tiene que ver con la cuestión de la ley del diezmo. Para el santo, para el perfecto, nos habla de un todo completo, no es un diezmo. Esa es la parte más difícil para ser perfectos. Hebreos 12:10 nos habla de la santificación también como castigo. Y aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía. Viene hablando de los padres terrenales. Mas el Padre Celestial, para que lo que no es provechoso, para que recibamos su santificación. El castigo es para recibir santificación, es el pacto de sacrificio. Y nos dice también en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice el Señor, aquí hablando con toda claridad, el Señor dice, nos reprende y nos castiga para recibir su amor. Sé pues celoso, tenemos que ser celosos, entender que el castigo es para nuestro beneficio, para que recibamos su amor, para que recibamos santidad. Para eso es el castigo. El creyente natural, el creyente en la carne, predica el rapto, porque como no quiere morir, porque al final de los tiempos va a morir en los cielos. Hay un texto en el Salmo 7:12. Si no se convirtiere, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. El filo de la espada que viene para el que no se convierta, dice que el siervo no queda en casa para siempre. Por eso aquí el salmista maneja de esa manera la expresión que afilará su espada, porque no permanece para siempre. El que permanece para siempre es el Hijo, dice la palabra también. Jeremías 15:19. Por tanto, así ha dicho Jehová, si te convirtieres, yo te repondré, y delante de mí estarás, y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Aquí viene hablando muy claro, dice, delante de mí estarás, el convertido. El salvo no dice que no verá al Señor, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso, aquellos que predican el arrebato en esos días es parte de lo carnal, lo que no entienden, como leímos, el malo no entiende el juicio, pero este juicio es para la bendición de recibir santidad y recibir el amor de Dios, para tener esa bendición de ir al reino. Ezequiel 18:32, que no quiero la muerte del que muere. El nacido en la carne, el que le llama la palabra, que es enemigo de Dios, como lo leímos en el 8:7 Romanos, que no se sujeta a la ley de Dios. Dice el Señor Jehová, convertíos pues y viviréis. La conversión trae la vida. Dice el texto que leímos ahí en Juan, las palabras que se ha hablado son espíritu y son vida. Tenemos que entenderla de manera profunda, como nos maneja la palabra, de manera escondida,
porque dice el proverbista en el 25:2 que gloria de Dios es encubrir la palabra y la honra del rey es escudriñarla. Pero vamos a seguir la parte importante. El creyente que no es convertido, que es del mundo, le llama la Biblia del mundo, o nacido en la carne. Nos dice Juan, en 1 de Juan 2:15, vamos a ir viendo 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el 16 nos dice varios puntos con relación a esto, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre, mas es del mundo. Y en 1 de Juan, el 4:1 y 4:5 nos maneja algo con relación a estos hermanos que predican la salvación, pero no predican el pacto de santificación, que es un pacto de juicio, un pacto de sacrificio. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos del mundo. Todo aquel profeta que predica el arrebato es un profeta falso, porque no predica el plan de Dios en el sentido de las leyes que Dios tiene para nosotros. Está establecido que el hombre muere una vez, dice la palabra en Hebreos 9:27, de manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Después del juicio, para obtener el premio o el castigo, dependiendo del hombre lo que haga, hablando de la diferencia entre el creyente y el convertido. Estamos hablando del juicio, porque es importante, muchos manejan algo diferente con relación a esto, hermanos. Vamos a Mateo 10:38. Dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Aquí nos maneja la palabra y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Aquel que no le sigue no es digno del Espíritu del Señor. Ya lo hemos visto también, hermanos, esto, y también nos maneja, para ir al reino también necesita uno ser digno. Segunda de Tesalonicenses 1:4-5 dice, también hablando de la dignidad para estar en el reino, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Bueno, las persecuciones y tribulaciones es para tener la dignidad de poder estar en el reino de Dios. Así como el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Romanos 8:9 nos habla de el que no tiene el Espíritu de Jesucristo, el tal no es de él. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, los tres, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Decía un hermano que el Espíritu Santo, el que no tiene el Espíritu Santo, no es del Señor, pero nada más maneja ese punto. Y el Espíritu Santo tiene su trabajo para llevarnos al Señor, pero no entienden que el Espíritu del Señor es el que nos santifica, el que nos hace dignos. Por eso, si no seguimos al Señor, no somos dignos de su Espíritu. Esa es la diferencia entre el creyente que va a la salvación, va a ir a un paraíso, no va a ir a un castigo, pero no va a ser eterno, no tiene vida eterna el paraíso. Esa es la diferencia tan fuerte entre el que siembra y el que riega, o el que siembra o riega, al que ciega, que es el que predica los frutos de santificación y perfección. Esa es la parte que el Señor manifiesta como una división. Efesios 3:17
nos habla de que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor podamos comprender cuál es las riquezas, ¿no? De la anchura y la longura y la profundidad y la altura. Y en el 19 de las riquezas, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hablando del enlace que tiene que ver con la palabra que el Señor nos ha dado y que muchos no la siguen, no quieren, como dice, ven y sígueme, y no lo hacen. Dice que el Señor que esa palabra lo va a juzgar en el día postrero, en Juan, en el Evangelio de San Juan. Vamos a entender que el Señor, a través de la palabra, nos va llevando a que tengamos una estatura de conocimiento espiritual en el cual podamos discernir al hombre viejo, al hombre viciado, como dice el apóstol Pablo, sujeto al pecado, vendido más y sujeto también, para poder salir de esa cáscara y poder ir creciendo, haciendo crecer el hombre nuevo en el espíritu, para poder tener una estatura de madurez y poder zafarse de los lazos del diablo. Dice tanto el salmista como el apóstol Pablo que sana voluntad de él, del enemigo, porque tienen que salir de ese lazo. Dice que él me librará del lazo del cazador. Satanás es el que anda tras de nosotros queriendo destruir nuestra alma. Dice, como león rugiente viendo a quién devorar. Y el que anda en la carne, como no entiende lo espiritual, está en peligro de perderse, porque se le predica algo diferente. Dice en el 4:5, en 1:4-5 de Juan, que el mundo los oye, hablando de los predicadores. Ellos son del mundo, hablando de los que predican todo lo que les gusta a la gente. Dice, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Aquellos que predican cosas halagueñas, prosperidad y el rapto también, todo ello, el mundo los oye. Los cristianos que son del mundo, que no siguen al Señor, que no se convierten. La conversión es sumamente importante para poder encontrar la bendición de ir a la vida eterna. Efesios 1:17, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Este espíritu que viene a través de la madurez de hacer la palabra que el Señor nos dejó, para poder ser en lo natural el crecimiento necesario para hacer lo que nos pide, seguirlo y vivir para Él. Entonces, aquí nos habla que el Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos dé el espíritu de sabiduría y revelación para el conocimiento que viene de Dios, que viene del Padre, y le llama la Biblia el Espíritu de Dios, porque están los tres. En el Corintios 2:10 nos dice que el Espíritu de Dios todo lo escudriña, dice. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios, para que podamos discernir lo que viene de Dios y lo que no viene, que viene del enemigo y que tiene muchas artimañas y que tiene cizaña en medio del trigo, y hay que distinguir lo que viene de parte de Dios y lo que viene de parte del enemigo a través de la consagración, de ir en pos del Señor para ser dignos de Él, para ir creciendo, como dice
en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que no podamos apostatar como el hombre carnal, el hombre salvo, el hombre que no tiene estatura espiritual, que es un niño. Dice la palabra, hablando del apóstol Pablo a los Corintios, en el Corintios 3, dice: no le pude hablaros como a espirituales, sino como a niños en Cristo. 1 Corintios 3, 1, dice: sino como a carnales, como a niños en Cristo. Los niños en Cristo todavía son carnales, porque hay en ellos, dice en el segundo 2, dice que le dio a beber leche y no vianda, porque aún no podías, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bueno, aún teniendo el Espíritu del Señor. En los Gálatas habla acerca de quién nos embarazó, ¿no? Si a vosotros sabíais correr, hablando de algo que ya es conocido, quienes estaban como tratando de darles a los Gálatas las cosas agradables. Dice: vosotros corrías bien, ¿quién os embarazó para no obedecer la verdad? Bueno, andaban ahí el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Jacobo y Bernabé, andaban dando a los Gálatas de que se circuncidaran para que no fueran perseguidos. El apóstol le dice que le dije a Pedro que lo reprendió en su cara, dice, porque no andaba conforme a la verdad. Entonces, en el 6:12 nos dice que no querían ser perseguidos. Todos los que quieren agradar en la carne, hemos estado hablando de el que no es convertido, y hablando de Pedro, de Juan y Jacobo, aún todavía tenían que ir creciendo en lo espiritual. Esos os constriñen para que os circuncidéis, solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Aún el apóstol Pedro, conociendo las cosas, tenía una personalidad diferente al apóstol Pablo y no quería ser perseguido. Por eso se fue huyendo de Jerusalén por la persecución que hubo ahí. Entonces él llegó a otros lugares donde el apóstol Pablo había sembrado la palabra, y él fue a pedirles que se circuncidaran para no ser perseguidos por la cruz de Cristo. Lo que dice aquí al principio, lo que quieren agradar en la carne, quería quedar con ellos, agradarles, predicando lo que ellos querían. Así muchos predican las cosas que quiere el pueblo, como en el caso de Aarón, que el pueblo le pidió que hiciera un becerro y Aarón se lo dio. Entonces hay que tener la madurez necesaria, hermanos, no solo de seguir al Señor, sino dejar de ser niños en lo espiritual, porque vienen las cosas muy fuertes para los que no hemos sido perseguidos. Hay hermanos que ya están con el Señor, que han sido perseguidos, casi 360 millones de hermanos que han muerto por la causa del Señor, y están más pronto la persecución para los que todavía no somos perseguidos. Vamos a entrar en tobogán, hermanos, y tenemos que estar muy firmes para saber que todo esto es un plan de Dios, para ser filtrados, para conocerte, para saber qué hay en tu corazón. Es el punto importante de estar insistiendo en estos mensajes, porque hay muchos que predican de manera no con malicia, pero el enemigo los tiene engañados, y hay otros que son del enemigo y que están infiltrados y que predican confusión al cristiano. Y el cristiano
que no está preparado de manera espiritual está cayendo en las redes del diablo, está juntando muchas almas, como los maneja Apocalipsis, hablando de comprando almas. Y ahora que venga esta situación de la marca, ¿no?, también va a ser muy difícil para el cristiano poder mantenerse en su fe si no tiene la fuerza necesaria para hacerlo. Por eso, hermanos, estos son planes para que obtengamos una vida eterna o una vida de inmortalidad a través de las bendiciones de poder entender que la palabra de Dios hay que cumplirla y no imponer leyes, como dice el 10:3 de Romanos, que el hombre pone sus leyes y quita las leyes de parte de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la ley de Dios. Terminamos con Juan 19:7. Es muy claro, hermanos, que para ser hijos de Dios, dice, respondiendo los judíos, nosotros tenemos ley, la ley que Dios le había dado a los judíos, y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. La ley establecida desde el Edén y que nos dice la palabra en 1 Corintios 15:22, en Adán todos mueren y en Cristo todos son vivificados. Vamos a regresar a tener vida, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua, dice el 12:3 de Daniel. Con eso terminamos y deseamos, hermanos, que se prepare, que no esté esperanzado a una ley de los hombres que viene del diablo, que nos dicen que nos vamos en el arrebato, en el rapto, y que no vamos a morir. Y la palabra nos dice otra cosa, dice que la santidad viene a través del castigo y del juicio. Y para poder tener vida eterna necesitamos tener ese juicio que viene para nosotros. Dice el salmista que el juicio, dice que en el 19:10 dice que debe ser más, para él era más dulce que la miel, dice. Deseables son más que el oro y más que oro afinado y dulce más que la miel, la que decía el panal. Hablando del juicio en el anterior, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. En la parte de en medio del texto hacia abajo. Y ya después dice, son deseables, dice. Él sabía que tenía la bendición de conocer el rey David. Hermanos, entonces tenemos que entender que esto es el amor de Dios y es la santidad de Dios para nosotros, para tener vida eterna, para estar con Él allá en el tercer cielo, y no en el segundo, donde van los nacidos en la carne, si es que permanecen fieles hasta la muerte. Si no, son muy frágiles para lo que viene, y por eso habla la Biblia de apostasía, hablando del hombre de pecado. Dice que no vendrá sin que venga la apostasía. El segunda de Tesalonicenses 2:3, que nadie nos engañe, ¿no? Entonces, hermanos, que nadie nos engañe a través de otra doctrina diferente que no es la doctrina del Señor. No se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Vamos a ver, entonces, hermano, lo que viene, la Tercera Guerra Mundial, y viene a través de eso la imposición del nuevo orden mundial y la marca, que es un pecado de muerte eterna, que como cristianos no podemos tomarla, porque nos vamos a ir a un castigo eterno. Entonces, hermanos, hay que prepararnos de manera intensa, esa es la expresión, para que estemos firmes en el día malo. Que el Señor les bendiga a todos.